Hola amigos, bienvenidos a Perspectiva Política. Hoy con un tema muy relevante que es la participación de la mujer mexicana en política. Los invitamos a quedarse con nosotros. Análisis. Debate. Opinión. Perspectiva Política. Con Alejandro Ramos. Hola amigos, estamos en Perspectiva Política. Le damos la bienvenida a la maestra Aurora Aguilar, quien es experta en el papel que ha desarrollado la mujer en su inserción en la política en México. Bienvenida, Aurora. Pues la Alejandro. pregunta es cómo se inicia, de cuándo se redacta la participación de la mujer en la política en México. Alejandro, qué gusto, porque perspectiva política, ¿sabes qué significa cuando habla de mujeres? Que ya se empieza a normalizar, a naturalizar la participación de la mujer en la vida pública. Durante muchísimos siglos, 26,000 años para ser más cercanas, se entendió a la mujer como un ser que nació para lo privado, es decir, para la casa, y el hombre, solo por nacer hombre, a lo público. Como si al nacer hombre o mujer hubiéramos nacido con esta capacidad o este aprendizaje innato para guiar los destinos de una patria por el lado de los hombres o para cambiar pañales o cocinar, como si estas habilidades fueran innatas. Y no es así. Por eso ha sido tan difícil que las mujeres participen en política y en lo público en general. Mira, por ahí vi alguna vez una cartulina en una manifestación que me encantó porque era una niña como de unos 10 o 12 años que decía, yo no quiero ser princesa, yo quiero ser directora de empresa. Porque a las niñas nos enseñan desde chiquitas a ser princesas y que eso es así como nuestra ilusión máxima, ¿no? Y luego encontrar un príncipe que con un solo beso nos despierte, sabrá Dios de qué, del letargo, de qué. Pero entonces estos mitos han impedido la participación de las mujeres. Solo recordé, vamos a recordar por unos segundos, a Olympia de Gouges, que fue la segunda mujer muerta en guillotina después de la Revolución Francesa, fíjate. Pero su grandísimo pecado, a ella la casaron a los 16 años, tuvo un hijo, a los 2 años de matrimonio el marido murió ahogado y entonces ella decide que el matrimonio acaba con la libertad de las mujeres y con su posibilidad. Y empieza a escribir. Escribe, Olympia de Gouges era su seudónimo, empieza a escribir, ella era abolicionista de la esclavitud y a favor de los derechos de las mujeres. Escribe los derechos de la mujer y de la ciudadana en contraposición a esta magnífica obra de los derechos del hombre y del ciudadano después de la Revolución Francesa. Estamos hablando, fíjate, Ale, del siglo XVIII. Y en ese entonces, el padre de ella, bueno, preocupadísimo porque la hija se había convertido en escritora, imagínate nada más, le manda una carta en la que más o menos, pero le dice, oye, yo no te voy a acompañar en esta aventura, en este punto, porque imagínate que las mujeres escribieran y que hubiera razonabilidad y profundidad en sus obras. O sea, ¿dónde quedaríamos nosotros los hombres? Dice adiós a nuestra superioridad de la que nos sentimos tan orgullosos. Bueno, sí tienes toda la razón del mundo, es una anécdota y una historia bastante relevante y en mucho también pues muestra este problema de la marginación de la mujer en la política, pues no solamente privativo de México, pero volviendo al caso... Así es, a nivel mundial. Nivel mundial. Y en México... Desde el siglo XVIII, bueno, pasó toda la segunda parte del XVIII, el XIX, en el XX, después de varios intentos, se logra el voto. Se logra el voto en 1953. Pero fíjate que los constituyentes, desde el 1824, las mujeres zacatecanas decían, oye, inclúyeme como ciudadana. Y en la Constitución del 1824, por supuesto, les dijeron que no. En el 17, y está en el Diario de los Debates, todavía les dijeron, es que no hay interés de parte de las mujeres, no hay ningún movimiento colectivo que exprese que quieren participar en la vida pública. Y otra vez no aparecen en la Constitución. En el 53 viene el voto y tuvieron que pasar muchos años para que hubiera las primeras diputadas, las primeras senadoras, la primera gobernadora en el 79, doña Griselda Álvarez. Pero pasaron muchos años, Alejandro, pasaron 67 años y 22 legislaturas
para que las mujeres lograran participar más o menos en la misma proporción que los hombres y a través de muchísimos cambios en la ley, porque esto no se dio porque sí, o sea, no fue que de repente los hombres dijeron, sí, qué padre que participen. Cuando empiezan las cuotas, allá a fines de los 90s, primero era sin castigos, era una recomendación para los partidos. Obviamente las empezaron a mandar pues allá donde iban a perder, ¿no? Y todavía hoy, en esta elección que estamos viviendo, vemos cómo los partidos, en los estados en los que pretenden ganar, en donde dicen aquí puedo ganar, normalmente mandan hombres, a menos que sea una mujer que ya tenga una trayectoria muy fuerte y que no hubiera ningún hombre que le compitiera. Pero si tú ves, por ejemplo, si tú ves, por ejemplo, el caso de Chihuahua, aún en Chihuahua, con una alcaldesa reelecta que ganó con más votos de los que obtuvo la primera vez, con una altísima aprobación, el partido le mandó una interna, un hombre. En ese mismo partido, en cambio, que estamos hablando del PAN, no le mandó una interna a su candidato en Querétaro. Fíjate qué diferente, ¿no? Sí. Los acuerdos políticos. Sí, claro, eso es ya parte de la vida política y la participación de la mujer en la política, en la vida política actual. Yo quisiera regresarme un poquito. ¿Por qué había tanta reticencia en el país a que la mujer tuviera derecho a votar y a participar en política? Porque se pensaba que las mujeres estaban muy manipuladas por el clero. Y entonces decían, es que si las mujeres votan, ¿quién va a tener el control sobre la vida política? Es la iglesia. Y acuérdate de aquella lucha tremenda por hacer la separación iglesia-estado. Entonces pensaba que las mujeres iban a ser manipuladas a través de la iglesia. Eso de entrada. Y luego en segundo lugar, porque qué barbaridad, si las mujeres salen a lo público, pues entonces, ¿qué va a pasar con las familias? ¿Quién va a cuidar a los hijos? ¿Quién va a tender las camas, Alejandro? ¿Quién va a lavar los trastes, por amor de Dios? Y en realidad, entonces, todo este sistema de cuidados y de trabajo doméstico sigue hasta la fecha, aún con las mujeres ya participando en lo público, generándoles dobles y triples jornadas a las mujeres, porque se ha avanzado en la participación de las mujeres de lo privado a lo público, pero no al revés. Todavía los hombres no entienden que si ellos duermen en esa cama, si usan ese baño, si utilizan esos platos, pues también les toca limpiar y también les toca tender camas y también les toca hacerle lonche a los niños. Esa parte de el hombre de lo público a lo privado todavía no termina de avanzar. Bueno, lo que pasa entonces, pues de acuerdo con lo que tú nos dices, que bueno, la mujer ya tiene derecho a votar, a participar, incluso a ser votada, también a ser postulada, a ocupar cargos públicos. Sin embargo, todavía no se ha dado el paso pues social, incluso hasta emocional entre la relación hombre y mujer. Ese sería el punto que todavía frena esta participación plena de la mujer en la vida política. Bueno, vamos a hacer un corte y regresamos sobre este punto. Perspectiva política. Regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Perspectiva política. Continuamos. Bien, amigos, regresamos en Perspectiva Política con la maestra Aurora Aguilar, con quien estamos platicando sobre el papel de la mujer en la vida política en México, que vimos que realmente va más allá de eso, porque también es una cuestión de costumbres, incluso de la relación con el hombre, algo que todavía socialmente
y a veces también económicamente no alcanza a ser superado. Pero al margen de esto, pues vemos que después de haber obtenido el voto, ya hace prácticamente más de medio siglo, pues la mujer también ha ocupado cargos de elección popular. Pero no ha sido fácil. Hay pocas gobernadoras en la historia del país y han tenido pues, un problema muy severo porque pues, tú decías que la mujer había temor de que fuera manipulada por la iglesia y después el temor hasta la fecha es que sea manipulada por los partidos. ¿Se da esto y qué representa para la mujer? Exactamente, porque mira, en los últimos 40 años, solamente 9 mujeres han sido gobernadoras, Alejandro. Imagínate nada más. Y todavía recordemos este año, cuando después de la reforma de paridad en todo, cómo los partidos todavía pelearon, el Senado mismo peleó en el tribunal que no hubiera paridad en gubernaturas. O sea, sí, ok, como diputadas, como senadoras, y eso así paso a pasito y a través de las acciones afirmativas, pero en gubernatura, ¿cómo vas a creer que en gubernatura? Y cuando el INE finalmente y la Sala Superior confirman que tiene que haber paridad en todo, era como una afrenta, como un ir por los privilegios de los hombres, ¿no? Y estos señores políticos que además, hagamos el paréntesis, todos los líderes partidistas en México son hombres. Todos, no tenemos una sola mujer presidenta de partido y ahí es donde se toman las decisiones de las candidaturas. Entonces, solo 9 mujeres han sido gobernadoras, de ellas 2 que han sido por sustitución, no por elección directa, Rosario Robles y Dulce María Sauri, nuestra actual presidenta del Congreso, que además es una feminista declarada, luchadora y activista por los derechos de las mujeres, pero Beatriz Paredes, por ejemplo, destacadísima, que además de haber sido gobernadora de Tlaxcala, ha sido la única mujer que ha sido 3 veces presidenta del Congreso, que no es un asunto menor, 3 veces presidenta de la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, que sale a decir, oye, yo sí me estoy preparando para ser presidenta, en fin, pero solamente 9. Y de ellas, Marta Erika Alonso, que duró 15 días en el encargo, porque, bueno, tristemente aquel accidente le quita la vida. Entonces, las mujeres siguen siendo en muchos espacios, especialmente todavía en las zonas rurales, pero no necesariamente solo en las zonas rurales, concebidas como una propiedad del marido. Acuérdate de reminiscencia del derecho romano en el que el pater familias entregaba la patria potestad de la mujer que no tenía ciudadanía al marido, ¿no? Al siguiente hombre en la vida de esa mujer. Por eso es todavía dentro del rito religioso del matrimonio que el padre camina con la hija y la entrega, le entrega la patria potestad al siguiente hombre de su vida. Claro, ahora con las mujeres con plena ciudadanía, esto quedó como un rito, pero estos ritos son los que construyen nuestra cultura. Y entonces, todavía hay mucho esto de yo soy de él, ¿no? Yo he sido suya, ella es mía. Y esto impide la participación de las mujeres como seres independientes. Fíjate cómo una mujer, Alejandro, cuando se casa, primero se llama Mari López, ¿no? Pero se casa y entonces ya es Mari López de lo que sea, Herrera, y luego después ya es Mari Herrera, y luego ya es la esposa de don señor Herrera, y después es la mamá de Juanito Herrera, y ya y el Mari López se perdió, pierde hasta su nombre. Hay otros países en los que se cambia el apellido, y esto significa posesión, trasciende a nivel inclusive inconsciente dentro de la sociedad, para evitar que las mujeres salgan de esta posición de subordinación y de minusvaloración. Pero llevando a este ejemplo que es muy correcto, yo creo que es muy representativo a la política, pues también de alguna manera, volviendo al tema de la mujer y los partidos, pues la mujer igual también se convierte en su gran mayoría, la que está participando en política, se convierte pues, si no en una esclava, en una subordinada de los partidos, ¿no es así? Sí, porque dentro de los partidos todavía los méritos no imperan. Pero ahí sí no es sobre las mujeres solamente, ¿eh? En los partidos, desafortunadamente, y ese es otro programa, pero impera
la onda grupera, las tribus, el estar bien con el líder, la manipulación de los padrones, esa es otra cosa. Pero dentro de los partidos, a las mujeres que se les abren más oportunidades, desafortunadamente, no son a las del mérito. O sea, no son aquellas a las que este 3% de las participaciones de los partidos están dirigidas a que se capaciten, etcétera. Tienes cientos de miles de mujeres capacitándose a través de los dineros públicos de los partidos en carreras, en maestrías, en diplomados, en doctorados, pero no son ellas necesariamente las que llegan a los espacios, sino desafortunadamente aún muchas que tienen cuerpo de mujer, pero no conciencia de género. Y entonces se masculinizan, este síndrome de la abeja reina que se le dice no llega y entonces no trabaja más que con hombres y cosas así. Necesitamos a través de la sororidad, y esto sí se empieza a dar a través especialmente de las asociaciones de activismo de la sociedad civil, este esquema de sororidad en los que las mujeres ya no tenemos que pelear por los espacios porque las reformas han permitido que haya más espacios para mujeres y que esto entonces nos ayuda a tomarnos de la mano y a trabajar juntas a favor de los derechos plenos de las mujeres. En este caso, aún con la paridad, pues todavía no llega a ser paritaria la integración del gabinete federal, de ningún gobierno estatal, y ya ni te platico de los municipales. Bueno, claro, sí es un proceso lento, también tortuoso en buena medida, y pues sí, hay mucho cultural que es prevaleciente pues en la historia del país. Vamos a hacer un corte y regresamos con la parte final de este programa. Perspectiva política. Regresamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Perspectiva política. Continuamos. Bien, amigos, retornamos a Perspectiva Política. Ahora con la maestra Aurora Aguilar, con quien estamos platicando sobre la evolución de la mujer en la vida política del país. Y ahora, pues que acaba de tener lugar la elección más grande en la historia de México, pues tenía una gran novedad. Por primera vez en la vida de política del país, las mujeres estaban en paridad. Es decir, había tantas candidatas mujeres y como hombres también. O sea, ese 50% jamás se había dado, bueno, independientemente de los resultados ya electorales. Esto es relevante. ¿Cómo fue que se dio? ¿Quién promovió esta equidad en la participación y cómo se logró? La primera senadora que puso una iniciativa de paridad en todo fue la senadora Kenia López Rabadán. Pero inmediatamente la senadora Malú Micher, que también ya tenía las iniciativas listas, y otras senadoras y diputadas trabajaron muchísimo. Y el 6 de junio del 2019 pasó la reforma de paridad en todo, la reforma constitucional. Me parece a mí que son tres grandes reformas las que le dieron vida a esta pasada elección para las mujeres, querido Alejandro. La primera, que es paridad en todo, que garantiza que las mujeres, así como somos mitad en la población, fueran mitad en las candidaturas. La reforma, y además que implica los tres poderes del Estado, los tres órdenes de gobierno, los organismos autónomos, los municipios, en fin, no solamente candidaturas, estamos hablando de la integración del poder, porque eso es la igualdad sustantiva. Luego, la segunda gran reforma que vivió y que construyó la legislatura de la paridad, que es esta 64 que está por terminar, es la de violencia política contra las mujeres en razón de género. Somos el segundo país
que puede legislar a ese respecto. ¿Por qué? Porque efectivamente hay tantas resistencias a la participación de la mujer que la violencia contra las candidatas creció de una manera exorbitante y entonces había que regularla. Y me parece que hoy México es punta de lanza en la parte legislativa porque no hay ningún país que tenga paridad en todo, porque somos el segundo país que legisló violencia política contra las mujeres en razón de género. Y la tercera, y muy importante, es qué calidad de líderes y de lideresas políticas vamos a tener en México, que es el 3 de 3 contra la violencia. Es decir, que quienes quieran dirigir los rumbos de la patria o del municipio o que quieran legislar, primero no tengan antecedentes en sentencia firme o resoluciones de violencia sexual, de acoso, hostigamiento, de violencia sexual, de violencia familiar. Y fíjate algo bien interesante, por primera vez se pensó en las niñas y niños de México, que no sean deudores de pensiones alimenticias, porque el señor o la señora que no pueden siquiera tomar la responsabilidad de ver por sus hijos, pues ¿cómo van a ver por la patria? ¿Con qué ética? ¿Con qué valores? Entonces no se trata solamente de cambiar el número, que es la paridad, sino de cambiar la calidad de líderes que haya en México. Sale de la legislatura de la paridad y marca la elección que recién tuvimos, que tuvo 54 candidatas a las gubernaturas en los 15 estados donde hubo elección para gobernador o gobernadora, 54. Esto es un récord, esto jamás se había dado. Y por eso es tan importante haber legislado con acciones afirmativas. Mujeres valiosas ha habido y hay y habrá, pero que se les abran los espacios de este mundo tan cerrado que es la política, pues solo se ha logrado a través de las cuotas. Y bueno, pues ahí están los resultados. Hay un aspecto muy importante que tú mencionas, y con lo cual me gustaría cerrar esto, porque aunque no es estrictamente político, sí es una consecuencia, esto lo que dices, bueno, la participación de la mujer en términos de equidad, digamos, gradual en la política, sí transforma también la vida económica y social, la vida familiar. ¿Esto hasta qué grado representa un avance de la política o de la sociedad o de los propios partidos? ¿De cómo se da este avance? Fíjate, Joe Biden acaba de declarar que el trabajo que implican los cuidados en casa, cuidados de menores, cuidados de discapacitados, personas con capacidades distintas, de adultos mayores, es tan importante en términos económicos para la economía como la infraestructura carretera o la infraestructura energética, etcétera. Y entonces él propone que el sistema de cuidados sea valorado como un aporte a la economía. El secretario Herrera en México dijo, si las mujeres participaran en iguales condiciones que los hombres, sin la brecha laboral que hasta hoy tenemos de salarial, México estaría creciendo al 7%. Es decir, si tienes a la mitad de la población metida en su casa, cuidando, cocinando, atendiendo, sin generar recursos económicos por ello, estás dejando de mover el motor de la economía 7%, Alejandro. ¿Qué significa? Que si las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos y también las mismas oportunidades, debemos tener las mismas responsabilidades. ¿Qué significa eso? Que cuando un hombre se levante de su cama, atienda su cama. Que sepa lo que significa sacar la ropa sucia y ponerla en una lavadora. Que sepa lo que significa barrer y trapear y hacerle el lonche al niño. Que ya no se vale que ambos trabajen en empleos remunerados, lleguen a casa, ella empiece a preparar el desayuno del día siguiente y los uniformes y todo, mientras él dice qué cansado estoy, tráeme una chela, mientras veo el fútbol, ¿no? Eso ya no se puede, porque entonces resulta que las mujeres siguen cargando con una parte importantísima de los cuidados del hogar, en donde ambos tenemos que trabajar de manera equitativa.
Claro, yo creo que tienes toda la razón y es el planteamiento que ha movido en buena medida todo este cambio, que por cierto ha sido, dentro de todo, sobre todo en los últimos tiempos, acelerado, yo creo que muy, muy positivo, como se vio también, por lo menos en términos de participación en esta pasada elección. Te agradecemos mucho tu presencia en este programa y sobre todo tus interesantes puntos de vista. Un privilegio para mí. Gracias, Alejandro, a ti y al auditorio. Siempre con ustedes. Bien, amigos, esto fue Perspectiva Política. Los invitamos a acompañarnos la próxima semana.